Quizá este video sea un poco largo, pero creo muy importante que lo vean. Hay dos razones principales por las cuales lo estoy haciendo. La primera es que considero de suma importancia que cada vez más mujeres sepan acerca de esta enfermedad y lo que conlleva tenerla. Y la segunda es que estamos en marzo, y marzo es el mes de la endometriosis. No soy médico ni especialista en el tema, por lo tanto, todo lo que voy a compartir aquí no es más que el conocimiento que me han transmitido mis médicos, todo lo que he logrado obtener a través de la investigación y sobre todo mi experiencia personal con la enfermedad. Quiero dejar muy en claro qué es la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad crónica que hasta el día de hoy no sabemos qué la origina y tampoco tiene cura. A pesar de no tener cura, es una enfermedad que puede ser controlada. Es muy importante mencionar que la endometriosis no es ningún tipo de cáncer ni tampoco evoluciona ningún tipo de él. Tampoco es mortal. Sin embargo, todo lo que conlleva esta enfermedad suele ser muy grave y esto deriva básicamente de que el tiempo promedio de diagnóstico es de 7 años. Esto quiere decir que desde que una mujer presenta el primer síntoma hasta que le dicen, oye, tienes endometriosis, pueden pasar 5, 7, 10, 15 o más años, lo cual es muchísimo tiempo para poder saber qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo. Hay una estimación de que el 10% de la población total mundial femenina padece de esta enfermedad, aunque no todas están diagnosticadas. Es un poco grave saber que a pesar de que es una enfermedad tan común, que la tenemos tantas mujeres, sigue habiendo tan poca información y tan poca investigación al respecto. Hoy en día existen muchísimas asociaciones de mujeres que se dedican a recaudar fondos para la investigación, de difundir información de esta enfermedad y sobre todo de hacer saber a otras mujeres con endometriosis que no están solas. Es muy importante entender la endometriosis a nivel técnico, pero también a nivel físico. Para explicarlo a nivel físico voy a utilizar una explicación que en algún momento una de mis ginecólogas me dio y que creo que fue la más sencilla para mí para poder entender lo que estaba pasando. Mes con mes las mujeres nos preparamos para un embarazo. Esto es un proceso hormonal. Dentro de nuestro útero se produce una capa que se llama endometrio. El endometrio tiene la función de que en caso de que un óvulo sea fecundado se adhiera al endometrio y entonces se pueda llevar a cabo el embarazo. Cuando esto no sucede, simplemente se degrada la capa junto con el óvulo y sale en forma de menstruación. Las mujeres con endometriosis, además de producir el endometrio dentro del útero, también lo producimos afuera. Cuando digo afuera, me refiero a que podemos encontrar focos endometriales en lugares como las trompas de falopio, la vejiga, el intestino, el recto, los riñones, el estómago y en casos que han sido como muy extraños y aislados, se dio el caso de que encontraron focos endometriales en los pulmones y en el cerebro. ¿Cuál es el problema de que haya endometrio fuera de su lugar natural? El primero es que cuando estos focos llevan como un tiempo tratan de seguir su ciclo natural y degradarse y salir. El problema es que no tienen por dónde salir, entonces generan sangrados internos pequeños, pero estos a su vez provocan muchísimo dolor. Cuando lo intentan y no pueden, se queda como acumulada esta parte, este tejido endometrial en esa parte. Al siguiente mes, el cuerpo detecta que hay tejido endometrial y hace que crezca más porque cree que debe crecer ahí. Entonces vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Trata de degradarse, no puede, genera sangrados internos, mucho dolor y se acumula. Mes con mes estos focos van a ir creciendo porque la acumulación del endometrio va a seguir estando ahí. Y otra característica es que dentro de nuestro útero, por alguna razón, no somos capaces de degradarlo al 100%. Por lo tanto, los residuos que vayan quedando van a seguir pues creciendo y se va a hacer como una capa más gruesa que también provoca mucho dolor. Hay síntomas que son como muy comunes dentro de las mujeres que padecen esta enfermedad. Es importante mencionar que también hay personas que son asintomáticas y pues esto obviamente dificulta mucho poder tener un diagnóstico de ellas. Regularmente se dan cuenta al momento en que están en un procedimiento quirúrgico o al momento en que quieren concebir. En general, las mujeres sí tienen síntomas y voy a mencionar los más comunes. El primero es dolor abdominal muy fuerte. Son dolores tipo cólico, pero que te inmovilizan, te paralizan realmente. Hay días en que no puedes hacer como tu vida cotidiana del dolor que es tan fuerte. Otro puede ser inflamación muy severa. Es una inflamación nivel, no puedes ni siquiera cerrarte la ropa porque no cierran, no, es mucha la inflamación que tienes.
Otra pueden ser sangrados muy prolongados y muy abundantes. Desde que somos pequeñas nos explican que el promedio normal, por decirlo así, es de 3 a 5 días con un flujo regular. Las mujeres con endometriosis normalmente duramos 7, 9, 10, 15 más días sangrando y aparte con flujos muy abundantes. Puede haber dolores de cabeza, puede haber cambios drásticos de subir o bajar de peso, también cambios en el humor, pueden ser dolores lumbares y también pueden ser problemas que se asocian a lo digestivo, como pueden ser diarreas o pueden ser estreñimientos severos durante tu periodo. Estos en general son como los síntomas más comunes que se llegan a presentar dentro de las mujeres, sin embargo puede tener muchísimos más. Yo quiero contarles un poco de mi experiencia personal con la enfermedad. Yo las primeras veces que tuve un dolor tan fuerte que tuve que ir a un médico, acudí con una mujer la primera vez y la segunda con un hombre. Yo llegué con los ginecólogos, les expliqué cuáles eran mis síntomas, cuántos días duraba yo con mi periodo, la cantidad de sangre que pues arrojaba y demás. Y algo que coincidió con ellos dos es que me dijeron que era completamente normal que me doliera y que de alguna manera eso era como el precio por el don de la vida. O sea, imagínense que te digan eso. Yo era más o menos pequeña, entonces para mí fue como muy lógico lo que ellos me dijeron. Y además yo veía que a mis amigas también les daban cólicos, pero ellas nunca se quejaban tanto como yo. Entonces llegué a pensar que el problema era como mío, o sea, que yo era como muy sensible y que por eso no aguantaba como lo que todas las demás aguantaban. Entonces, incluso la ginecóloga mujer me dijo que a ella también le daban como que cólicos, pero pues que era muy normal y que no pasaba nada. Evidentemente ya después platicando con más ginecólogos y platicando, digamos, de esas primeras experiencias, pues evidentemente me dijeron que eso no había estado bien, que el trabajo de ellos como médicos es siempre buscar las causas de ese dolor y sobre todo cuando hay síntomas que no son como tan normales. Pero pues bueno, esos fueron como mis primeros acercamientos. Posteriormente, en algún momento yo me puse mal y tuve que ir así como de emergencia a una de esas farmacias donde hay un médico que te puede atender. Y para mi fortuna y desfortuna me dieron una pastilla en esa ocasión que me dijeron que si no me quitaba el dolor tenía que ir corriendo a urgencias, pero sí me lo quitó. Obviamente fue fortuna porque en ese momento me ayudó y desfortuna porque yo cometí una tontería muy grande que fue empezar a automedicarme. Cuando yo vi que esa pastilla me quitaba el dolor, empecé a tomarla pues muy seguido. Evidentemente yo ya había pasado por todas las pastillas comerciales que se les ocurran para los cólicos. O sea, yo ya había probado de todo y nada me quitaba el dolor. Entonces cuando descubrí que esa pastilla me lo quitaba, empecé a utilizarla. Solamente me la tomaba cuando me dolía mucho y al principio pues no hubo gran problema, pero después me dolía mucho todo el tiempo y muy seguido. Entonces empecé a tomar la pastilla prácticamente diario, después empezó a hacer como más veces al día y esto es lo peor que pude haber hecho. Siempre nos han dicho que no nos automediquemos, que no, o sea, que es muy malo, pero a mí se me hizo fácil. Pero más que fácil, creo que se me hizo una solución porque yo ya estaba desesperado de tener el dolor siempre. Entonces lo hice y evidentemente me generé pues daños en mi organismo como para después. Cuando vieron que en algún momento que me llevaron de emergencia me preguntaron como qué me había tomado y ya, o sea, tuve que decir porque ya era mucho mi dolor y yo tenía miedo de lo que pudiera como pasar en ese momento y conté que estaba tomando ese medicamento, me regañaron muy feo y después me preguntaron que cuánto tiempo llevaba tomándolo y fue cuando ya como dije todo lo que había pasado y pues ahí fue cuando ya vieron que ya estaba generando como daños en mi organismo y todo esto, tengo ya súper prohibido tomarlo, pero pues en su momento fue mi solución. A partir de ese momento pues ya yo tengo prohibido tomarme el medicamento y entonces me internaron. Cada vez que a mí me internaban me ponían suero, potasio, pero nunca me podían dar analgésicos porque siempre me decían que podían cubrir cuadros de otras enfermedades. Entonces, digo, es muy comprensible y obviamente es como por tu seguridad y tu salud, pero es muy frustrante de pronto estar en un lugar donde sabes que te pueden ayudar, pero no están haciendo como que mucho. Pero también sabes que no hacen mucho no porque no quieran, sino porque están cuidándote. Entonces, pues es muy feo todo este proceso.
después de muchas veces que yo estuve mal, tuve diagnósticos como que me quisieron operar del apéndice, de la vesícula, me hicieron procedimientos también como porque creían que mi intestino estaba teniendo como parálisis. Pasé como por muchos procedimientos y diagnósticos que pues no eran los correctos. De pronto me hacían algo, entonces me sentía un poco mejor, me iba y al siguiente día regresaba porque otra vez estaba muriéndome del dolor. Y en fin, pasé como por todo esto hasta que me mandaron a una especialidad. Y en la especialidad prácticamente fue como capítulo de Doctor House en el que estás como con 5 médicos y ellos están escribiendo, están poniendo como posibles enfermedades y las van descartando por los síntomas, por tu edad, por las condiciones que tengas, en fin. Cuando tuve todo esto me enteré de cosas importantes. La primera es que la endometriosis no se puede diagnosticar por un ultrasonido normal. Si alguien te dice que tienes endometriosis con un ultrasonido convencional de esos que te ponen gelecito y te pasan por la pancita el aparatito, pues no es cierto porque no hay manera de que ese tipo de ultrasonido vea los focos endometriales. La segunda es que las maneras más como sencillas de diagnóstico son la laparoscopía, que es una operación en la que te hacen 3 hoyitos, te meten en una cámara y te van checando, y la siguiente es por un ultrasonido endovaginal, que te meten un aparatito, igual es como una camarita y entonces te van revisando. También es importante que cuando un médico te haga cualquiera de estos procedimientos, sepa qué va buscando, que aunque se tenga la sospecha de que eso puede ser, porque si no es muy difícil que encuentren esos focos. La otra cosa de la que me enteré es que lo que los doctores pueden hacer mediante la laparoscopía es que pueden quemar esos focos para que dejen de doler. El problema es que es una solución momentánea, porque vuelven a crecer estos focos y muchas veces se llegan a reproducir más. Entonces, pues es una solución muy momentánea. Otra cosa que también supe es que la endometriosis genera también como otro tipo de cosas como lo son los quistes. Hay quistes que les llaman que son de chocolate, que son precisamente los de la endometriosis y que son acumulaciones de la sangre. Entonces, evidentemente cuando son grandes es necesario retirarlos porque en caso de que explote uno, pues es muy peligroso. En algún momento yo fui detectada con quistes y me los disolvieron con medicamentos. Ahorita el diagnóstico que tengo por parte de la clínica es que tengo miomas. Regularmente te pasan como por diferentes tratamientos y la mayor parte de ellos empieza por los hormonales y empieza siendo como que tengas que tomarte pastillas anticonceptivas y demás. La verdad es que yo he tenido una experiencia pues un poco fea con eso porque yo hice caso, me tomé mi tratamiento y demás. Yo estaba como en plena adolescencia cuando tuve que tomarme estas pastillas, entonces se imaginarán que de por sí la adolescencia más hormonas pues fue como una cuestión un poco complicada. Pero independientemente de eso, no me ayudó porque la endometriosis seguía estando ahí y en cuando yo terminé, digamos, el periodo de tratamiento, regresó y regresó como muchísimo más fuerte. Entonces todos los síntomas empeoraron y pues fue cada vez peor. Hoy en día yo estoy tomando un tratamiento que también es hormonal. Es un tratamiento que afortunadamente me ha ayudado con el dolor porque ha disminuido mucho a comparación de cómo lo tenía. Sin embargo, pues tiene muchos efectos secundarios, entonces hay días en los que me duelen mucho las articulaciones, hay días en los que me dan migrañas, de pronto tengo muchas náuseas, mucho vómito, días que te puedes comer un elefante entero tú solita y días en los que no te entra, pero ni un pepino, o sea, de verdad es como feo. Tienes que pasar como por muchas de estas cosas. Algo también muy importante de mencionar es que descubrí en una de esas veces que estuve internada que hay una cosa que también nos pasa a la mayor parte de las mujeres con endometriosis, aunque no a todas. En algún momento yo quise dejar de utilizar toallas sanitarias y empezar a utilizar tampones por las actividades físicas que realizo. Entonces yo pues creí que era como una buena opción para evitar manchados y todo esto. Entonces intenté ponerme un tampón y tuve muchísimo dolor. Me lo tuve que quitar yo creo que a los 3 minutos porque no aguantaba el dolor. Como era la primera vez que yo lo hacía, pues me imaginé que lo había puesto mal. Entonces después de esa ocasión me aventé todos los tutoriales de YouTube de cómo poner un tampón y terminé siendo una máster en poner tampones. Volví a intentarlo
y volví a tener el mismo resultado, muchísimo dolor y tuve que quitármelo. Entonces, en esta ocasión que yo estuve internada, le pregunté a una de las doctoras si había como alguna manera de que yo lo estuviera haciendo muy mal, porque pues ya había visto como videos, ya lo había intentado, ya todo, y pues seguía haciendo como el mismo problema. Y para esto yo ya tenía diagnosticada la endometriosis. Entonces la doctora me comentó que desafortunadamente las mujeres que tenemos esta enfermedad también tendemos a padecer algo que se llama dispaurenia. La dispaurenia no es otra cosa más que el dolor intenso al introducir cualquier cosa en la zona vaginal. En este caso, pues el tampón me dolía mucho por esto, pero también afecta en cuestiones como tener relaciones sexuales o todo lo que se te ocurra que puedas hacer, pues va a doler. Y además de que es esto como independiente, digamos, de la enfermedad, me comentó que también puede haber la posibilidad de que se desarrollen focos endometriales en esa zona y por lo tanto produzcan todavía mucho más dolor. Entonces, pues es complicado porque no nada más es tener una cosa, sino como todo lo que desencadena esta enfermedad. Hay una parte muy importante que yo considero que es como la que a veces nos afecta más y que no le ponemos como tanta importancia o no la que deberíamos, que es la cuestión emocional. La cuestión física es horrible, o sea, tienes dolores, te limita, pues dejas de hacer tu vida como normal porque a veces el dolor no te lo permite y demás, pero eso es por una parte. Por otro lado, la cuestión emocional es complicada. Es complicada en los siguientes puntos, por así decirlo. Yo recuerdo que las primeras veces que yo me sentía tan mal y que me dolía tanto, mis papás no me creían que era de verdad ese dolor. Como que al principio lo dudaban, pensaban que era como a lo mejor nada más para yo no hacer ciertas cosas, para quedarme acostada, de pronto no ir a la escuela, cosas por el estilo. Entonces para ti es difícil porque no sabes por qué no te creen. O sea, tú o sea, definitivamente no le deseas esto a nadie en la vida, a nadie, pero si piensas así como es que si pudieran sentir lo que yo siento en este momento se darían cuenta que no estoy fingiendo. Además, ¿por qué fingirías algo tan feo? Pero no, o sea, en ese momento no sabes bien cómo explicarlo, ni tampoco ellos saben cómo tomarlo. Evidentemente yo a partir de que me diagnosticaron y le explicaron a mis papás como todo lo que conlleva la enfermedad, ellos me han apoyado incondicionalmente y pues son muy comprensibles conmigo, pero en ese momento pues como que sí lo llegan a dudar y en general tu familia, porque de pronto estás en una reunión, estás muy bien y te empiezas a sentir mal y tienes que irte a meter como a un cuarto a llorar para que nadie te vea y como que no es tan fácil de entender para ellos. Posteriormente también como con tus amigos. Igual el hecho de que de pronto dejes de salir, que ya no vayas como tanto a reuniones o que estés con ellos y te empieces a sentir mal, todo esto pues va afectando porque de alguna manera ellos también se cansan y es normal y es comprensible, o sea, cuando no saben qué es lo que tienes e incluso cuando ni siquiera tú sabes qué es lo que tienes, no sabes cómo explicar, no sabes cómo funciona todo. Igual, si hablamos de una pareja sentimental, pues imagínate también que todo el tiempo te estés sintiendo mal, que no quieras hacer cosas o que un día estés como muy feliz por todo y al otro día estés enojada porque, no sé, el aire está muy fuerte. Cualquier cosa. Entonces, esto representa como al nivel social, pues un problema. Y más cuando todavía ni siquiera sabes qué es lo que tienes. O sea, que tienes todos los síntomas, pero ni siquiera sabes qué es lo que está pasando contigo. Después vienen otro tipo de problemas que son como el tener que dejar de hacer tu vida diaria, pues como te gustaría. Bueno, los que me conocen saben que amo bailar y que toda mi vida he tratado de pues estar bailando una cosa u otra. Hubo un tiempo en el que yo tuve que definitivamente dejar el baile porque pues no podía ni siquiera moverme. O sea, si yo iba a una clase era seguro terminar llorando porque el movimiento hacía que me doliera mucho más. Entonces dejar la danza de lado por esto pues es fuerte porque es algo que amas, algo que quieres hacer y que no puedes hacer. También hay gente, bueno, hay muchas mujeres que por ejemplo tienen un trabajo y llegan a ser sus dolores tan fuertes y tan frecuentes que tienen que pues estar pidiendo permisos constantes y las terminan corriendo porque, o sea, del lado de la empresa lo entiendes porque pues, es una persona que te está faltando mucho, que a lo mejor no está siendo productiva, pero también del lado de ser la mujer que tiene esta enfermedad, pues es muy difícil porque no es que tú quieras, no es que tú lo decidas, pero no sabes cómo lidiar con esta parte.
Ha habido casos en mujeres que también han desarrollado otras enfermedades a partir de esto, por el tipo de medicamentos que se toman y sobre todo por todo lo que conlleva la enfermedad. Y ha habido mujeres que han dejado incluso de caminar, que han tenido problemas de fibromialgia. Entonces, pues esto también imagínense que de ser una mujer pues aparentemente sana, de pronto descubres que tienes algo y esto va desencadenando cada vez más cosas hasta que pues te impide hacer tu vida diaria. También hay algo que al menos a mí yo creo que fue lo que emocionalmente más me ha afectado, porque afortunadamente he tenido como el apoyo de mi familia, de mis amigos y de la gente que quiero, entonces en ese sentido pues estoy bien. Yo sé que también es difícil para ellos a veces entender todo lo que pasa conmigo, pero hasta para mí lo es, entonces ahí no tengo como mayor problema. Pero lo que más me ha afectado emocionalmente a mí respecto a la enfermedad es que yo desde siempre he tenido muchas ganas de ser mamá. Yo siempre he dicho que quiero tener 4 hijos y demás, ¿no? Entonces sucede que con esta enfermedad pues prácticamente también te limita a no poder tener hijos. Esto no es porque haya un problema con tus óvulos o que haya un problema en sí de fertilidad contigo, sino que al crecer tanto la capa endometrial que está dentro del útero, llega un momento en el que el óvulo, aun cuando esté fecundado, puede no pegarse. Digamos que, como una analogía que me hicieron, es que la capa endometrial es como un velcro. Entonces, en condiciones normales llega el óvulo y ¡fum!, se pega. Y pues ya, ¿no? Ahí está, crece, y aunque vaya pesando, pues está tan bien pegado que se va sosteniendo hasta que llega a alcanzar como que las 3 paredes, perdón, y pues se desarrolla el embarazo bien. Lo que pasa en estos casos es que el endometrio está como tan grueso que se vuelve como una capa muy lisa, entonces se resbalan. Aunque los óvulos estén fecundados, se resbalan. Y si alguno se llega a pegar, es muy probable que cuando pese, entonces salga. O sea, que tengas como un aborto espontáneo porque tu cuerpo no es capaz de sostenerlo. Otra complicación también que pueda haber es que los focos endometriales obstruyan las trompas de falopio y entonces pues no haya como manera de que el óvulo llegue. Entonces, hoy en día yo he leído de casos de mujeres que han podido ser mamás a pesar de que les han dicho que no y que han hecho como muchas, olvidé el nombre, pero las in vitro para que puedan quedar embarazadas y todo esto. Y es como, vamos, no es imposible, pero de alguna manera es feo porque pues tú esperas que sea lo más natural posible, tienes como mucha esa ilusión. Yo sé que muchas mujeres hoy en día no quieren ser mamás, pero es muy diferente que tú puedas decidir el quiero o no quiero a que te digan no puedes, o si quieres vas a tener que hacer como un montón de cosas para poder lograrlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que emocionalmente también te afecta mucho y de muchas maneras, porque no nada más es como lo que tienes en el momento, sino lo que viene a futuro, ponerte a pensar en que a veces tienes que elegir qué es peor, si los efectos secundarios de un tratamiento o los efectos normales de la enfermedad, tener que pues estar decidiendo como tu calidad de vida, porque sabes que eso no es calidad en realidad, que tener que estarte tomando medicamentos diarios no es calidad de vida, que tener que estar soportando dolores tampoco lo es. Es como muy complicado y yo creo que una de las afectaciones más grandes es esa cuestión emocional de todo lo que conlleva estar enferma. Y sobre todo al principio sentirte como que sola porque no sabes cómo a quién acercarte o quién más tiene esto, y que hay días en los que tú te levantas con la actitud más positiva del mundo, pero al día siguiente te puedes levantar llorando por todo y que no depende de ti, pero que además sí tienes factores como para hacerte sentir peor. Entonces es muy difícil todo esto, pero les digo, afortunadamente ya hay muchas asociaciones de mujeres que pues se están dedicando como a reunirse, a hacer pláticas entre ellas de lo que significa tener la enfermedad, pero que sobre todo, y bueno, ellas se llaman así, que son endoguerreras, que es como el poder superar esa enfermedad y que una enfermedad nunca va a ser más fuerte que nosotras. Entonces, me parece muy importante compartir todo esto con ustedes, sobre todo porque creo que es importante que cada vez más se sepa de esta enfermedad,
que sepan lo que conlleva tenerla, pero sobre todo que sepan que no están solas, que no son las únicas mujeres en el mundo con esto, que no deben tener pena o miedo de hablar de este tema, porque es algo natural y que aunque no está padre, pues no importa porque siempre, o sea, va a haber alguien que esté para apoyarte. Entonces, espero que este video les haya como servido para conocer de esta enfermedad, que si conocen a alguien o ustedes mismas creen que pueden tener esta enfermedad, no duden en ir con un especialista, preguntar, hacerse todos los estudios que sean necesarios, no quedarse con una sola opinión médica, sino buscar más en todo momento. Y si hay hombres viendo este video, que también si saben de alguna mujer que pueda tener esto, les comenten, que puedan como saber de esta enfermedad, que también sepan cómo entender a las personas que pueden estar a su alrededor con esta enfermedad. Y pues nada, en general, que cada vez más se sepa de esto y que sea como una cadena, pero para bien, para que sea como una cuestión en la que cada vez haya más investigación, que se pueda encontrar un origen para también poder encontrar una cura. Y pues nada, espero que ya no haberme extendido tantísimo. Disculpen si fue muy largo, pero pues creía muy importante platicar con ustedes de este tema.